¿Qué tal, amigas y amigos? Muy pero muy buenos días y gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en la sección Cultura y Fe te hablaremos de la fiesta de la Asunción de la Virgen al Cielo y además escucharemos un segundo cuento que nos ayudará a entender este acontecimiento. En nuestra sección infantil, nuestro primer cuento, Contigo es más fácil. El pequeño Antonio terminó su periodo escolar y como premio a su aplicación en el primer año de clases, sus padres Francisco y Aurora lo llevaron a la playa de vacaciones. ¡Bravo! ¡Voy a ir a la playa! El niño solo conocía el mar por fotografías, televisión o cine. Esa narración nos permitirá comprender mejor el evangelio de hoy. Pedro se hunde en el lago. Y en el santoral, te diremos a qué santo le quitaron la vida en los campos de concentración de Hitler. Todo esto aquí en Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Un ruido particular que no era música ni trinos de aves destruyó en un momento el mundo de mis sueños. Borró de repente todos los caminos posibles por recorrer y convirtió las ilusiones y anhelos del subconsciente absolutamente en nada. El reloj despertador había sonado. Como general gritaba con su rítmico y molesto tic-tac, ordenando el paso de las horas, los minutos y los segundos. Molesto miré su cara tatuada con números, mientras sus manecillas, aceleradas por el movimiento, parecían decirme: haz lo mismo con tus miembros, muévete. Día tras día se había repetido esta misma escena. No recuerdo exactamente desde cuándo, pero en mi mente ya sucedía desde que tengo memoria. Estuve a punto de obedecer nuevamente y levantarme casi como un zombi. De pronto, más fuerte que el frío tic-tac mecánico, protestó el ritmo de mi corazón y a él se unieron otros ritmos. El reloj gritó autoritariamente: no acepto insubordinaciones. ¿Qué acaso en el mundo no siguen todos el mismo ritmo? La voz de mi responsabilidad me dijo: tienes razón, hazle caso y levántate. Mi brazo izquierdo me descobijó y la pierna derecha, al salir de la cama, estuvo a punto de tocar el piso. Los ojos protestaron y se volvieron a cerrar. Mi mano derecha, rebelde, volvió a cobijarme y todo el cuerpo se unió a ella, buscando una actitud fetal de acurrucamiento. La garganta, con el mal aliento matinal, dejó salir a la voz que murmuró: no quiero levantarme, estoy cansado, quiero volver a dormir. El reloj, enfadado, dejó oír la segunda alarma. Mi mano derecha, como torpedo, salió del mar de cobijas para dar en el blanco cayéndole encima. La boca aplaudió su triunfo, esbozando una leve sonrisa. Como una señora que mete cizaña, el tic-tac volvió a hablarle a mi responsabilidad para que me hiciera sentir mal por seguir echado. Después de escuchar al reloj, volvió a gritarme: levántate, eres un haragán, hay muchas cosas que hacer. El corazón salió en mi defensa, luego me dijo: la única tarea importante es vivir. Cuando mueras el reloj ni siquiera guardará luto, ni un minuto de silencio. Seguirá sonando y marcando las horas porque no le importa a nadie. La responsabilidad con malicia dijo al corazón: ¿y para qué vivimos? Pues para trabajar, para tener responsabilidades. Dio un tiro certero a mi escala de valores, por lo que me sentí culpable y me dispuse a levantarme para recuperar el tiempo perdido. Entonces, escuché una voz que no supe de dónde salió, probablemente del corazón, de las secretas zonas del pensamiento,
de la lluvia de mis ilusiones, de la mina de mis sentimientos o qué sé yo. En realidad, no afirmó nada, solo preguntó aquella voz. ¿El trabajo es más importante que tú? ¿Sometes tu salud a la responsabilidad? ¿El sentimiento de responsabilidad debe ser más fuerte que el gusto por servir? ¿Hay cosas tan importantes que no puedan esperar un poco para hacerse mejor? ¿Vives tu ritmo o el ritmo de los otros? ¿Inventaste el reloj para servirte de este o para que te esclavizara? Así la voz siguió y siguió cuestionando hasta que llegó a la última pregunta. ¿Vives tu tiempo a tu tiempo? Me dejó inquieto, pensativo, pero estaba tan cansado que no quise darle respuestas. Únicamente me dije, necesito un día para mí. Mi cuerpo necesita recuperarse. Mis ilusiones necesitan que las alimente el sueño. Mi amor y mi fe necesitan descansar un poco en los brazos del silencio, de la tranquilidad y de ese maravilloso Dios que me habla en lo secreto del reposo, como lo hacía desde que era un bebé. En ese momento se terminó la cuerda del reloj. Instintivamente iba a darle cuerda, pero también, como el reloj, me detuve. Me causó agrado observar a las manecillas detenidas y oír el silencio dentro de la caja metálica. Mantuve fija la mirada en la carátula, en los números, e imaginé que el tiempo se había detenido. Cerré los ojos con tranquilidad, me quedé dormido y descansé como nunca. Desde entonces nunca más volví a darle cuerda al reloj. Dejé de vivir a su ritmo y vivo según el mío. A algunas personas quizás les parezca algo raro, pero soy feliz. Algunos trabajos quizás tardan unos minutos o unos días más, pero son siempre bien realizados. Y lo más importante, puedo darme el tiempo para observar ese atardecer que nunca pude gozar, detenerme a escuchar el ritmo de la fuente, la sonrisa del bebé o a mi propio corazón. Cuando se escucha el corazón, el tiempo, tu tiempo, toma otro ritmo. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores. En la producción, Sergio Enríquez Morín, y compartiendo micrófonos, nuestros invitados de hoy en las secciones del Santo Oral y Cultura y Fe, Raúl Mauricio Hernández y Salvador Romero. Amigas, amigos, deseo que estén pasando un maravilloso domingo, compartiendo con la familia, descansando un poquito más, desayunando sabroso, o ahí en la camita recostados platicando acerca de lo que sucedió en la semana. Si pueden y tienen algún familiar enfermo, llámenle por teléfono o denle una visita porque en la enfermedad eso es muy importante, sentirse querido, sentirse querida. Un saludo para todas nuestras amigas y amigos que en este momento se están trasladando de un lugar a otro y aprovechan este tiempo para escuchar Resonancias de Fe. Tanto en México como en Estados Unidos, les mandamos una gran bendición para que lleguen con bien a su destino. Les quiero comentar que en estos días me da mucho gusto ver a papás y a mamás ahorrando y comprando los útiles escolares de los niños para el siguiente ciclo. Qué maravilla que el papá y la mamá
se preocupa por educar a su hijo de la mejor manera y le ofrece en estos útiles escolares la mejor manera de hacerlo. No es nada fácil. Me ha tocado ver cómo los papás se truenan un poquito las manos para sacar adelante el gasto, pero dicen, bueno, es importante que nuestro hijo o hija lleve todos los útiles que le están pidiendo en la escuela. Gracias, papás, por hacer este esfuerzo. Y al final del programa, como cada domingo, les diré cómo mejorar su salud a través del extracto de agave, dándoles el teléfono de la parroquia de San Cosme y San Damián para que puedan pedir información sobre este extracto y también sobre cómo anotar a sus difuntos para las misas gregorianas en las que se pide por ellos durante todo un mes sin interrupción. Esas son las misas gregorianas y no se dan en cualquier parte, porque en muchas iglesias descansan un día y por lo tanto interrumpen las misas. En San Cosme nunca se interrumpen. Pero por ahora vamos al cuento. Es momento de escuchar el cuento para entender el Evangelio, escrito por el Padre José. Contigo es más fácil. El pequeño Antonio terminó su periodo escolar y como premio a su aplicación en el primer año de clases, sus padres Francisco y Aurora lo llevaron a la playa de vacaciones. ¡Bravo! ¡Voy a ir a la playa! El niño solo conocía el mar por fotografías, televisión o cine. Por eso cuando estuvo frente al inmenso océano se quedó boquiabierto y dijo: ¡Es gigantesco y muy hermoso! ¡Me quiero meter! Su papá lo detuvo y le pidió que tuviera prudencia. El mar es muy hermoso, pero debes tener cuidado. Don Francisco y doña Aurora tomaron al niño de la mano y caminaron por la playa hasta donde las olas llegaban calmadamente. ¡Qué bonito! Continuaron su caminata y encontraron un sitio donde las olas golpeaban fuertemente a las rocas. Al observar la fuerza del agua, Antonio aprendió que el mar tenía varios matices. Podía ser tranquilo, pero también violento. Entonces su papá le dijo: Dios creó el mar y todo lo que hay en él. Es hermoso, pero debemos aprender a utilizarlo con respeto y cuidado para evitar que algo nos haga daño. Por eso los humanos aprendemos a nadar o inventamos barcos y otros elementos para flotar, pero también tenemos que comprender las limitaciones humanas. Si alguien no sabe nadar, no debe meterse en lo profundo. Y si hay alguna tormenta o huracán, las embarcaciones no deben arriesgarse saliendo a navegar. Antonio tenía ganas de meterse al mar, pero estaba temeroso. Tengo miedo. Las pequeñas olas que llegaban a la orilla eran impredecibles y cuando llegaban hasta sus pies movían la arena que lo sostenía, dándole una sensación de inseguridad. Sus papás se adelantaron un poco hacia el agua y le dijeron: ¡Ven con nosotros! Como el chiquillo se negó y prefirió quedarse donde la arena no se movía, su papá le dijo: Te sientes seguro ahí porque la arena no se mueve, y eso te da estabilidad y confianza. Hay otras cosas que también nos pueden dar seguridad ante el mar. ¿Cómo cuáles, papá? Don Francisco le señaló una barca que navegaba cerca de la playa, luego le explicó: Esos pescadores se sienten seguros en su trabajo porque saben que su barca se mantendrá a flote y lo sostendrá mientras haya buen tiempo. El niño reflexionó un poco y comentó: Cuando estamos seguros de que algo no nos va a fallar, sentimos confianza. Yo estoy seguro de la arena firme y no tengo miedo, lejos del mar. Tampoco los pescadores tienen miedo en su barquito porque saben que no se hundirá. Doña Aurora aprovechó el comentario del niño para decirle: La confianza nos quita el miedo y nos da seguridad. Y para demostrártelo, te voy a pedir que me tomes de la mano. Antonio tomó fuertemente la mano de su papá y él le preguntó: ¿Confías en mí? ¿Sí? Su papá lo volvió a cuestionar. ¿Crees que te voy a fallar? Antonio contestó negativamente. Yo no creo que me vayas a fallar. Entonces su papá intentó hacer una prueba y le dijo: Si me tienes confianza y crees que no voy a fallarte, te pido que camines conmigo hasta el mar. Antonio sintió un poco de miedo, pero confiando en su querido papá y tomado de su mano, se acercó a la orilla del mar. En ese momento, una pequeña ola chocó en sus pies. El niño perdió la confianza por un momento y se llenó de miedo.
pero volvió a sentir confianza cuando doña Aurora se acercó a él y le tomó la otra mano. Recuerda que no estás solo. Al sentir el apoyo de sus padres, perdió el miedo y caminó un poco más. Cuando sintió que el agua le llegaba a la cintura, gritó de emoción. ¡Estoy dentro del mar! ¡Qué bonito! Después le dijo a su papá. ¡Quiero aprender a nadar! ¿Me puedes enseñar? La familia salió del mar y se dirigió a la piscina. Papá y mamá instruyeron a Antonio sobre cómo debería mover los brazos y piernas. También le enseñaron cómo debía respirar. Luego entraron juntos en la alberca. Su mamá le explicó. Es mejor que aprendas en la parte poco profunda. Pero tendrás que volver a confiar en mí. Sostendré tu cuerpo para que flotes, pero poco a poco te iré soltando hasta que lo hagas tú solo. Antonio sintió miedo, pero recordó que su papá era digno de confianza y podía sentirse seguro con él. Perdió el miedo, permitió que don Francisco lo soltara en el momento adecuado y en poco tiempo aprendió a nadar. Lleno de alegría, le dijo a su mamá. ¡Ya aprendí a nadar! Ustedes me enseñaron todo lo que tenía que hacer. Doña Aurora, llena de orgullo, le dijo. Tú hiciste la parte más importante. De nada sirve que otros nos enseñen o den instrucciones si no confiamos en ellos. Es cierto que no podemos confiar ciegamente en cualquiera, porque pueden engañarnos. Pero cuando confiamos en quien sabemos que no defrauda, dejamos de sentir miedo y podemos hacer cosas maravillosas. Antonio confirmó las palabras de su mamá diciendo. Es cierto. Recuerdo que Jesús caminó sobre las aguas y Pedro quiso hacer lo mismo. Al principio pudo hacerlo, pero cuando desconfió del poder de Jesús, perdió su seguridad, sintió miedo y se hundió. Don Francisco concluyó la reflexión. Cuando confiamos en Dios, aumenta nuestra confianza y así nuestros miedos desaparecen. Confiando en Él, cualquier problema o dificultad se hacen más llevaderos y no nos hundimos. Los barcos, aunque confían en llegar sin problema a su destino, siempre están acondicionados con chalecos y botes salvavidas para enfrentar cualquier adversidad. Para nosotros, Dios es también como un gran salvavidas, que nos ayuda especialmente en los momentos más difíciles. Después, la familia agradeció a Dios la oportunidad de estar juntos y gozaron las vacaciones junto al mar. Este es un cuento escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés y podrás encontrarlo en el libro Cuentos para entender el Evangelio. Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían, «¡Es un fantasma!», y daban gritos de terror, pero Jesús les dijo enseguida, «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro, «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó, «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó, «¡Sálvame, Señor!». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo, «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Queridos hermanos, hermanas,
En el Evangelio, los discípulos no supieron reconocer a Jesús que caminaba sobre el lago. ¿Por qué les costaba tanto entender si Jesús había hecho el milagro de la multiplicación del pan y los peces ese mismo día? La falta de confianza en Jesús provoca una vida llena de miedos. Pedro demostró una gran fe al salir de la barca para caminar sobre el agua hacia Jesús, pero pronto comenzó a hundirse. ¿Qué ocurrió? Al sentir de repente el azote del viento, quitó los ojos, la mirada de Jesús y puso más atención en su propia incapacidad ante las olas. Tanto Jesús como las olas son una realidad palpable, pero Jesús es la realidad suprema. Pedro olvidó la realidad suprema que era Jesús y se encerró en una realidad secundaria que era la tempestad. Miró a la criatura y se olvidó del Creador. ¿Cómo podemos evitar caer en ese gran error? Con la oración. Para saber cómo actuar en cada caso, es necesario ser personas de oración como lo fue Elías y como lo fue Jesucristo, quien estaba largo tiempo a solas con su Padre. Recordemos que solo quien ora conoce a Dios. Jesús permitió que los discípulos lucharan toda la noche en aquella tempestad. Esto nos enseña que hay que luchar como soldados disciplinados y obedientes bajo las órdenes de su capitán, porque saben que pueden confiar en él. El cristiano no debe ignorar las dificultades reales, más bien debe enfrentarlas, pero sometiéndose en cada paso a la guía del Señor. El Señor nos enseñará cómo resolver los problemas o nos dará la gracia para poder llevar nuestra cruz. Este es el ejemplo que nos da San Pablo en la segunda lectura. El día de la tempestad, Jesús había enseñado a los discípulos que Él tenía poder de hacer milagros con el pan. Esa noche les enseñó que también tenía poder para hacer milagros con su cuerpo, un cuerpo que flotaba encima del agua. Así, les preparó para que creyeran en el gran milagro de la Eucaristía, en el que el pan se convierte en su cuerpo. Recordemos finalmente que Jesús estará siempre con nosotros en todas nuestras batallas, pero solo podrán reconocerlo quienes ponen en Él toda la atención y toda la confianza. Y listo el equipo para hablar de los santos y santas de la semana. Ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo. Escuchemos en Resonancias de Fe, el Santoral de la Semana. El 9 de agosto se celebra a Santa Otilia, patrona de Alsacia, una provincia muy famosa de Francia que tiene como capital a Estrasburgo. Su papá deseaba el nacimiento de un hijo varón y en su lugar nació una niña ciega. Por esta razón el papá ordenó que la hija fuera expulsada de su castillo y la llevaran a un convento de religiosas. La niña crecía ciega, pero un día llegó al convento el obispo Herardo, que al bautizarla decidió ponerle el nombre de Otilia, que significa luz de Dios. Y al administrarle el sacramento le dijo, que se te abran los ojos de tu cuerpo como se te han abierto los ojos de tu alma. Y la niña milagrosamente recobró la vista. Después el obispo le pidió al padre de la niña que la aceptara en su casa, y aunque de muy mala gana, permitió que la muchacha volviera al castillo, pero más como sirvienta que como hija. Sin embargo, al notar que su hija tenía tan buenos sentimientos y era tan bondadosa con todos, se encariñó grandemente con ella. Años después fundó el convento de Otilburg. Otilia se dedicaba a socorrer a los enfermos más repugnantes y abandonados, y fundó un hospital para ellos. Después de dedicarse por muchos años a la oración y a prestar ayudas a enfermos y pobres, Otilia descansó en paz en el año 720. El 10 de agosto se celebra a San Lorenzo. Su nombre significa coronado de laurel. Lorenzo era uno de los 7 diáconos de Roma, o sea, uno de los 7 hombres de confianza del Papa. Su oficio era de gran responsabilidad, pues estaba encargado de distribuir la ayuda a los pobres. En el año 257, el emperador Valeriano publicó un decreto de persecución en el cual se ordenaba que todo el que se declarara cristiano sería condenado a muerte.
El 6 de agosto el Papa San Sixto estaba celebrando la Santa Misa en un cementerio de Roma cuando fue asesinado junto con 4 de sus diáconos por la policía del emperador. 4 días después fue martirizado su diácono San Lorenzo. La antigua tradición dice que el alcalde de Roma, que era un pagano muy amigo de conseguir dinero, llamó a Lorenzo y le dijo: «Quiero que me traigas los mayores tesoros de la iglesia». Lorenzo le pidió que le diera 3 días de plazo para reunirlos, y en esos días fue invitando a todos los pobres, lisiados, mendigos, huérfanos, viudas, ancianos, mutilados, ciegos y leprosos, que él ayudaba gracias a la limosna de todos los cristianos. Y al tercer día los hizo formar en filas y mandó decirle al alcalde: «Venga, ya tengo reunidos todos los tesoros de la iglesia. Le aseguro que son más valiosos que los que posee el emperador». Llegó el alcalde muy contento, pensando llenarse de oro y plata, y al ver semejante colección de miseria y enfermedad, se disgustó enormemente, pero Lorenzo le dijo: «¿Por qué se disgusta? Estos son los tesoros más apreciados de la Iglesia de Cristo». El alcalde, lleno de rabia, lo mandó asesinar mediante una lenta tortura. Encendieron una parrilla de hierro y ahí lo acostaron. Antes de morir, Lorenzo oró por la conversión de Roma y la difusión del mensaje de Cristo en todo el mundo. Era el 10 de agosto del año 258. El 11 de agosto se celebra a Santa Clara. Ella pertenecía a una de las familias más nobles y ricas de Asís, Italia. Cuando ella tenía 18 años acudió a escuchar un sermón de Cuaresma predicado por su paisano San Francisco de Asís. Al escuchar al santo insistir en que para tener plena libertad para seguir a Jesucristo hay que liberarse de las riquezas y bienes materiales, decidió cambiar su vida y apartarse del mundo. Cuando llegó el domingo de Ramos, ella salió secretamente de su casa a medianoche, acompañada de una sirvienta, y se dirigió a donde vivía San Francisco, a 2 kilómetros de distancia. Él vivía en un sitio llamado La Porciúncula, en una casita muy humilde. Clara, de rodillas ante San Francisco, hizo la promesa de renunciar a las riquezas y comodidades del mundo y a dedicarse a una vida de oración, pobreza y penitencia. Entonces, el santo, como primer paso para aceptarla en su comunidad, tomó unas tijeras, le cortó su larga y hermosa cabellera y le colocó en la cabeza un sencillo manto. Poco tiempo después, su hermana Inés y su propia madre también decidieron irse de religiosas con ella. Con este ejemplo, muchas muchachas más se dejaron atraer por la vida de oración y recogimiento, y pronto el convento estaba lleno de mujeres dedicadas a la santidad. San Francisco nombró a Clara como superiora de la comunidad. En los inicios de su vida religiosa, Santa Clara hacía mucha penitencia, pero la sabiduría le fue enseñando a no ser demasiado exagerada en penitencias porque se le dañaba la salud. Y más tarde escribe a sus religiosas: «Recuerden que no tenemos cuerpo de acero ni de piedra, por eso debemos moderar los exagerados deseos de hacer penitencias, porque la salud puede sufrir daños muy serios». Estuvo enferma durante 27 años y soportó la enfermedad con heroica paciencia. En su lecho bordaba y hacía costuras mientras repetía: «Desde que me dediqué a pensar y meditar en la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, ya los dolores y sufrimientos no me desaniman, sino que me consuelan». Santa Clara murió el 10 de agosto de 1253 a los 60 años de edad y 41 de ser religiosa. Poco tiempo después de su muerte ya había conventos de clarisas en Italia, Francia, Alemania y Checoslovaquia. Actualmente las clarisas tienen en el mundo 1.248 conventos, entre los que están los de México, y cuentan con 18.000 religiosas. El 12 de agosto se celebra a un mártir del siglo II a.C., San Eleazar. Eleazar significa Dios me ayuda. La Biblia narra su historia en el segundo libro de los Macabeos. Eleazar era de edad avanzada y uno de los principales especialistas en explicar al pueblo la ley de Dios. Los enviados del rey querían obligarlo a desobedecer la ley de Dios, pero él prefirió una muerte honrosa a una vida infame. Los encargados de martirizarlo le dijeron que podía salvarse si fingía que hacía caso al rey y simulaba rechazar la ley de Dios. Por supuesto que Eleazar siguió su conciencia y dijo estas inmortales palabras: «A mi edad no es digno fingir hacer lo malo, aunque lo que se haga sea bueno», porque después muchos jóvenes, creyendo que Eleazar a los 90 años se ha pasado a las costumbres de los que no tienen ninguna religión, se podrán desviar, y yo, por haber simulado lo que no era cierto, con el pretexto de conservar el poco tiempo de vida que aún me queda, atraería deshonra e infamia a mi vejez. Porque, aunque yo lograra en el presente librarme de los castigos de los hombres, ni vivo ni muerto,
podré librarme de los castigos que Dios tiene reservados para los que van contra su santa ley. Por eso, al sacrificar ahora valientemente la vida, me mostraré digno de mi ancianidad, dejando a los jóvenes un ejemplo noble al morir generosamente con valentía y nobleza por defender las leyes de nuestra sagrada religión. Eleazar fue condenado a muerte y de este modo, con su heroica muerte, dejó no solo a los jóvenes, sino a todos los creyentes un ejemplo de nobleza, valor y generosidad. El 13 de agosto se celebra a un seminarista que, aunque murió muy joven, logró conseguir la santidad. Y me refiero a San Estanislao de Koczka. Estanislao significa gloria y honor de su grupo. Era hijo de un rico senador de Polonia. Nació en el castillo de su padre en 1550. A los 14 años entró a estudiar a un colegio dirigido por jesuitas y de ahí le surgió el deseo de ser jesuita. Pero tropezó con 3 grandes obstáculos para su felicidad. El primer obstáculo fue que su padre lo hizo hospedarse en la casa de un calvinista protestante que trataba mal a los católicos que eran fervorosos. El segundo fue su hermano mayor, Pablo, fiestero y mundano que intentaba hacerlo dejar su vida de fe, y el tercero, que el profesor que su padre les consiguió para que los educara, le tenía una antipatía especial y lo trataba con gran dureza. Sin embargo, todo esto fue formando la personalidad del joven y lo fue desprendiendo del mundo donde la gente no sabe hacer felices a los demás. Como su hermano lo trataba mal, el calvinista protestante no lo dejaba comulgar, el profesor era muy duro y su padre se oponía a que se hiciera religioso, Estanislao decidió huir de su casa e irse lejos donde pudiera realizar sus ideales religiosos. Quiso hacerse jesuita en su país, pero los padres de esa comunidad no se atrevieron a recibirlo por temor a echarse de enemigo a su padre. Entonces emprendió un viaje a pie a 500 kilómetros, primero a Alemania, donde fue recibido amablemente por el superior regional de los jesuitas. Luego se dirigió hasta Roma, donde el superior general, San Francisco de Borja, lo recibió con especial cariño. Sabiendo que era de una familia rica y distinguida, los religiosos le pusieron una prueba de humildad y lo emplearon en oficios humildes y domésticos como lavar los platos, servir el comedor, etc. Esto lo hizo con muy buena voluntad y verdadera alegría. Luego fue admitido en la primera etapa que se llama noviciado, donde resultó ser un verdadero modelo para todos. Se propuso hacer extraordinariamente bien las cosas ordinarias. Solamente duró 9 meses en aquella vida religiosa, pero fueron suficientes para dejar gran fama de amable, servicial, buen trabajador, excelente estudiante y sobre todo una gran vida interior. El 15 de agosto de 1568, cuando solo tenía 18 años, la enfermedad terminó con su vida. Poco después llegó su hermano mayor para llevárselo por la fuerza a Polonia, pero se encontró con la amarga noticia de que su hermano había muerto. Esto le hizo reflexionar y cambió de vida para hacerse un fervoroso creyente. Después tuvo la alegría de asistir a la beatificación de su hermano. El 14 de agosto se celebra a San Maximiliano Kolbe, un mártir moderno del tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Maximiliano significa el más importante de la familia. Este sacerdote fue llevado por los nazis a Auschwitz, Polonia, a un campo de concentración. Recordemos, amigos, que los campos de concentración fueron lugares creados por Hitler para encerrar ahí a todos sus enemigos políticos, a los periodistas o sacerdotes que se oponían a sus planes y también a quienes él consideraba que no merecían vivir, como los judíos y los homosexuales. Para que tengan una idea de la crueldad de esos lugares, en Auschwitz I murieron más de 70,000 personas. En Auschwitz II, que es una sección distinta, mataron aproximadamente a 1 millón de judíos y a 19,000 gitanos. Pero dentro de toda esa maldad surge el testimonio del hombre de fe. El padre Kolbe y otros sacerdotes se opusieron a las ideas de Hitler y fueron llevados a Auschwitz, lugar que tenía 3 campos principales de concentración y 39 subalternos. Un día se fugó un preso, y en el campo de concentración había una regla. Por cada preso que se fugara, los alemanes mataban a 10 de sus compañeros en la forma más cruel. Hacían un sorteo y a quienes les tocaba los encerraban en un sótano para que murieran de hambre. Le tocó a un hombre que tenía esposa e hijos y gritó: ¿ahora quién los va a cuidar? En ese momento, el padre Kolbe le dijo al oficial: yo me ofrezco para morir en lugar de este compañero. El oficial le preguntó el por qué y el padre Kolbe le dijo: aquel hombre tiene esposa e hijos que lo necesitan. En cambio yo soy soltero, solo y nadie me necesita. Así el padre Kolbe fue condenado con otros 9 compañeros a morir de hambre en un sótano.
En esos días de angustia, el padre animó a los demás y oraba con ellos. Poco a poco fueron muriendo los demás, y como él continuaba viviendo, los guardias le pusieron una inyección de cianuro y terminaron con su vida. Era el 14 de agosto de 1941. Así se cumplió un sueño que había tenido de niño, en el que la Virgen María le ofrecía 2 coronas, una corona blanca y otra roja. La blanca era la virtud de la pureza, y la roja, el martirio. Cuando el Papa Paulo VI lo declaró beato, a esa gran fiesta asistió el hombre por el cual había ofrecido el sacrificio de su propia vida. Más tarde, el Papa Juan Pablo II lo declaró santo. Este santo nos enseña a dar la vida por nuestros semejantes. Este fue el Santoral de la Semana, aquí en Resonancias de Fe. Esta es nuestra sección, Cultura y Fe. El 15 de agosto se celebra la fiesta de la Asunción de la Virgen María al cielo, y hay que recordar que la Biblia no menciona este acontecimiento porque la Biblia, especialmente los Evangelios, se centran en la vida de Jesucristo y no en la de la Virgen María. Sin embargo, existe información muy antigua que menciona que cuando murió la Virgen María, o como se dice más correctamente, cuando terminó su etapa terrena, los apóstoles tuvieron sentimientos encontrados. Por una parte sentían tristeza al no tenerla ya con ellos en la tierra, pero por la otra se alegraban porque se reuniría finalmente con Jesucristo. En Jerusalén su entierro parecía más una procesión de Pascua que un funeral. Todos cantaban con la firme esperanza de que ahora tenían una protectora en el cielo para interceder por cada uno de los discípulos. Después de la procesión la colocaron dentro de una tumba y la taparon con una losa. El apóstol Santo Tomás no llegó a tiempo al funeral y cuando llegó ya habían sepultado a la Virgen. Entonces les pidió a los demás apóstoles que lo llevaran a la tumba para que pudiera darle un último beso. Fueron hacia el sepulcro y cuando retiraron la losa, en vez del cadáver de la Virgen, encontraron una gran cantidad de flores frescas. Por eso en muchas pinturas se representa este momento. Y amigos, ¿qué les parece si para entender mejor el dogma de la Asunción de la Virgen al cielo, específicamente los pequeños para que lo entiendan mejor, vamos a escuchar este cuento escrito por el Padre José? Un cuerpo incorrupto. El pequeño Mario Ángel viajó con sus papás, Celia y Felipe, a Europa para visitar a una de sus tías. Ella había ingresado con las Hermanas de la Caridad en una comunidad de religiosas en Nevers, Francia. ¡Qué emoción poder viajar hasta Europa y conocer Francia! ¿Dónde vive mi tía está la Torre Eiffel? No, hijo, esa torre está en París, al norte de Francia, y nosotros vamos un poco más al sur, cerca de un río en cuyas riberas están los más hermosos castillos. Pues ya quiero llegar. Cuando el niño llegó al lugar, se quedó admirado, porque en la iglesia del convento se mostraba el cuerpo de una joven mujer a través de una urna de cristal. Mario comentó: ¡Wow! Es como el cuento de Blancanieves. Y luego preguntó: ¿Está dormida esperando que un príncipe la despierte con un beso? Su madre, Celia, se sonrió y le dijo: No, es Santa Bernardita. A ella se le apareció 18 veces la Virgen María. ¿En dónde? ¿En qué parte? En el poblado de Lourdes, Francia, en 1858. En ese entonces Bernardita era muy joven, pero la Virgen la eligió porque tenía un corazón muy limpio y le gustaba mucho hacer oración. ¿Y qué pasó después? Después de aquellas apariciones, Bernardita decidió dedicarse totalmente a Dios. Se hizo religiosa y entró a esta comunidad de Nevers. Seguramente fue la mejor monjita de todas. Así es. Sin embargo, murió muy joven. ¿Te acuerdas de la fecha? Sí, murió en 1879, cuando apenas tenía 35 años de edad. Y desde ese entonces su cuerpo se ha mantenido incorrupto. ¿Qué es eso de incorrupto? No es nada agradable hablar de esto, pero te lo voy a explicar.
Cuando morimos, nuestro cuerpo comienza a descomponerse. Nuestra carne se va pudriendo hasta que después de algunos años solo queda nuestra osamenta o esqueleto. Y cuando el cuerpo permanece sin pudrirse, se dice que está incorrupto. El pequeño hizo cuentas y se quedó admirado. Entonces exclamó: Tiene más de 130 años y permanece como si estuviera durmiendo. Don Felipe le explicó: Mira, Mario Ángel, Dios ha querido que algunos cuerpos de santos y santas se conserven en una forma inexplicable y milagrosa. Así también se conserva el cuerpo de San Charbel en Líbano y otros más. Pero, ¿por qué Dios permite esos milagros? Doña Celia le dijo: Cristo predicó muchas veces que Él es el camino, la verdad y la vida, y que quienes crean en Él no morirán para siempre. Para demostrar que sus palabras eran verdad, resucitó a varias personas y nos prometió que al final de nuestra vida viviríamos con Él eternamente. Por eso Dios permite que algunas personas que se han caracterizado por vivir una vida de santidad no sufran la corrupción de su cuerpo. Es como una prueba de vida eterna que Dios nos dará a todos los que creemos en Él. El pequeño entendió que todos los cuerpos sufren la corrupción en el sepulcro y terminan convertidos en polvo. Pero también comprendió que, para ayudar a aumentar la fe de los fieles, Dios concede ciertos privilegios a los santos. Entonces dijo: Si yo fuera Dios, no permitiría que mis papás se murieran porque los amo con toda el alma. No me gustaría saber que sus cuerpos se desintegran por la muerte. Doña Celia suspiró y le comentó: Eso mismo pensaba Jesucristo, por eso le concedió a San José y a la Virgen María vivir con Él eternamente. Y para constatar que la Virgen había vivido sin pecado toda su vida, no permitió que su cuerpo sufriera la corrupción del sepulcro. Don Felipe le dijo al niño: La Virgen María llevó en su seno al Salvador del mundo y además fue la mejor cristiana de todos los tiempos. Se caracterizó por ser siempre fiel y obediente a Dios y nunca cometió pecado. Por eso merecía un don especial. Cuando llegó su momento final en la tierra, Dios decidió asumirla, tomarla y llevarla en cuerpo y alma a su presencia. La tradición cuenta que los apóstoles la llevaron a sepultar en un sepulcro de piedra en el monte Sión, pero Tomás no estaba con ellos porque venía de muy lejos. Pocas horas después, cuando regresaron con Tomás al sepulcro, vieron que el cuerpo de la Virgen ya no estaba, y en su lugar habían florecido cientos de flores maravillosas. Mario Ángel comentó: Esa fue una muestra maravillosa del amor de Cristo por su madre. Pero además es una prueba de lo que hará con todos los que lo amamos. Si Dios puede hacer que algunos santos conserven su cuerpo incorrupto, con mayor razón lo pudo hacer con su madre amada. Doña Celia concluyó: Por eso el 15 de agosto celebramos la Asunción de la Virgen. Eso significa que fue asumida, asunta, tomada o llevada por Dios a los cielos. Y en un misterio del Rosario la recordamos coronada por Dios como la Reina de los Cielos. Amigas, amigos, estamos llegando ya al final del programa, pero yo no me canso de recomendar el extracto de agave porque a mí me salvó la vida literalmente y me ayuda a mantenerme fuerte, saludable y a enfrentar un problema grave de salud. Teléfonos para que tengan información: 5555 66 77 44. Lo repito, 55 66 77 44 y también el 55 5705 5939. 55 5705 5939. Les van a contestar y les van a dar información que ustedes necesiten. Gracias por escuchar este programa y nos seguimos escuchando el próximo domingo. Que Dios les bendiga. Gloria, 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 a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Gloria, 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 a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor.
alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre, Padre. Esperamos que ahora que has aprendido más, tu fe te dé la seguridad y confianza para seguir adelante en la vida. Y te invitamos a que la próxima semana acompañes al Padre José de Jesús en Resonancias de Fe. Señor Jesucristo, unigénito del Padre, Señor